Capítulo 3. El barril del gigante. Emplazado en un cruce de caminos, el barril del gigante era un coqueto caserón de madera de 3 alturas que indicaba el camino del reposo a los viajeros a través de las luces de sus ventanas, como si de faros se tratara. A través de ellas podían verse las siluetas alegres de las gentes y sentir cómo sus risas, cánticos y conversaciones derretían el gélido silencio de la noche. 3 jinetes encapuchados llegaron al galope, deteniendo su paso junto a un gran portón, en una ala lateral de la taberna. Allí, sentado en un taburete, un joven tapado con mantas hasta los ojos los observó adormilado. El jinete más alto bajó de su montura, sacó una pequeña bolsa de su cinturón y se la ofreció al chico. «Cobijo para nuestros caballos», espetó con voz firme. «¿Van a quedarse toda la noche?», preguntó mientras cogía la bolsa, tembloroso por el frío intenso. «No, no estaremos mucho tiempo. Alimenta nuestras monturas y manténlas listas. Si haces bien tu trabajo podrás quedarte todo lo que hay en la bolsa». El joven hizo una mueca de asombro mientras los jinetes le ofrecían las riendas para que metiera los caballos en los establos. Abrió el portón y los introdujo para ponerlos a salvo del frío. Cumplido su cometido, abrió impaciente la bolsa y la examinó. Su rostro se iluminó, y su emoción fue tal que salió de las caballerizas a trompicones. «Gracias, caballero, muchas gracias. Podéis estar seguro de que ni el rey tendrá corceles mejor cuidados», gritó. Los misteriosos caballeros estaban ya frente a la entrada de la taberna. El más alto, al oírle, se volvió y le dedicó un gesto de aprobación. Después abrió la puerta y entró seguido de los otros 2. Permanecieron inmóviles en la entrada durante un tiempo ante la visión de lo que ante ellos se mostró. En el local el aire era sofocante comparado con el frío exterior, gracias a 2 enormes chimeneas que vomitaban un calor abrasador desde los laterales del gran salón. En ellas se encontraron 2 gorrinos empalados en espetones y a unos enanos que se afanaban en darles vueltas para asarlos de la forma apropiada. Las gentes intercalaban animadamente relatos y cánticos con caladas de sus pipas, haciendo que se acumulara cerca de la techumbre una humareda que no dejaba de bailar sobre sus cabezas. Taburetes y mesas se repartían por doquier de forma caótica, casi todas ocupadas por orondos desconocidos que no paraban de engullir, hablar, gritar, gesticular, beber, fumar, cantar, eructar y ventosear, mientras 4 jóvenes doncellas de prominentes curvas y generosos escotes trataban de abrirse paso entre el gentío para poder servir las bandejas y jarras que sostenían como podían sobre sus cabezas. Pero lo que finalmente captó su atención fue el descomunal barril de 5 torsos de alzada, situado en el centro de la gran taberna, como una gran columna que sostenía toda la estructura del caserón, rodeado por una barra circular, tras la cual localizaron al tabernero, que llenaba a toda prisa jarras y jarras de cerveza del único grifo instalado en el barril. «Dioses, qué hedor». «Ten cuidado con lo que dices, Yunisha, te pueden oír», musitó Alía bajo su capucha. «Alteza, si alguien osa replicarme por decir esta verdad, os juro que lo saco afuera sin abrir la puerta», contestó recatando su tono. «Anda, no seas bestia y contrólate. Hemos venido para observar y escuchar. Debemos pasar desapercibidas. Y no me llames Alteza aquí». «¿Qué sugerís?», preguntó Nazarí. «Busquemos una mesa libre y sentémonos». Las aventureras caminaron despacio entre la gente, ocultando su identidad bajo las capuchas. No obstante, era difícil llamar la atención estando rodeadas de un gentío entregado al desenfreno y a la diversión. Nadie en aquel lugar parecía interesado en husmear en la identidad de quienes se sentaban a su lado. Los presentes podían ser ladrones o asesinos, pero una taberna en la noche era el refugio perfecto para evadirse, darse una tregua y descansar. Finalmente, encontraron una pequeña mesa en un rincón que acababa de ser abandonada por 4 comensales. Rauda como un felino, Yunisha se abalanzó sobre ella como si fuera un territorio por conquistar, acaparando para sí 3 de los 4 taburetes. Cuando al fin se sentaron, resoplaron aliviadas por poder reposar tranquilas en aquel rincón tras media hora de viaje desde palacio. No tardó en aparecer una de las doncellas para recoger los vasos usados en su bandeja. Cogió un ajado y maloliente trapo y lo restregó por toda la mesa, desparramando por el entarimado los restos de cerveza, vino y otros licores. «¿Qué van a tomar los señores?», preguntó al tiempo que retiraba de su escote varios mechones de su cabellera. «Una pinta», respondió Yunisha modulando la voz. «Vino, de los viñedos de Cafán a poder ser», continuó Nazarí. «Lo mismo para mí», concluyó Alía.
Sin mediar palabra, la doncella desapareció de su lado para proseguir su trabajo. Para su sorpresa, pasó poco tiempo cuando se presentó de vuelta con los brebajes que habían solicitado. «Hoy brindaremos por Lord Gaynor Selwyn», solicitó Alía, asiendo su vaso de vino con los ojos humedecidos por las lágrimas. «El hombre más justo que he conocido y con quien la vida ha sido injusta». «Brindo por él», coincidió Nazari. Yunisha alzó su pinta y asintió en silencio. «Son 2 escudos, señores», dijo la camarera, interrumpiendo el brindis. Mientras Yunisha rebuscaba en su cinturón otra bolsita con monedas, un sonido ronco inundó el ambiente, enmudeciendo todas las voces y cánticos. El sonido volvió a aparecer por segunda vez y todos centraron su atención en la barra, encontrando al tabernero sonriente con un cuerno en la mano. «¡Es ya medianoche en el barril del gigante!», gritó. «¿Y qué significa?» «¡Historias, historias, historias!», gritaron todos, levantando sus vasos y jarras y pateando el suelo. Aquella actitud sorprendió a Alía y sus compañeras, que no supieron si reír o mantenerse en silencio observando. «Bien», prosiguió el tabernero, «¿algún valiente quiere subirse a la barra?» Durante unos segundos todos se miraron, esperando a que alguien rompiese el silencio. «Yo tengo algo que contaros», exclamó un hombre, alzándose de su taburete entre una decena de individuos que habían juntado 3 mesas, en el rincón opuesto al que se encontraba Alía. Por su mirada, no parecía que aquello que tuviese que decir fuera a ser del agrado de los presentes. Se acercó a la barra y, ante la invitación del tabernero, se subió de un salto para usarla como púlpito. Una vez alzado en aquella posición de privilegio, pudieron reparar en que sus ropajes, aun presentando un aspecto sucio, correspondían a un noble o caballero, sin lugar a dudas. Un matiz que intrigó aún más a los presentes. «Adelante», lo apremió el tabernero, «te escuchamos». Antes de comenzar, el desconocido miró detenidamente a su audiencia. Su aspecto era imponente y su actitud puso nerviosa a Yunisha cuando sus miradas se cruzaron. Alía y Nazari contuvieron la respiración. «Mi nombre es Lord Alkmaar, hijo de Volnar, conde de Tren. Mis hombres y yo hemos recorrido un fatigoso viaje desde Sarlan, y mi propósito es llegar mañana al Palacio Blanco del Rey Laco, para solicitar audiencia y advertirle de un peligro mortal que se acerca a vuestros dominios». Un murmullo recorrió la estancia como brisa gélida. El conde había captado toda la atención de la audiencia, sobre todo la de la princesa Alía, al oír el nombre de su padre de labios de aquel noble desconocido. Incómoda, carraspeó y se acomodó en su taburete, deseando saber qué asunto podía ser tan importante para que alguien desde tierras tan meridionales viajase con el propósito de advertir al rey de Nakania. «Hace justo una luna escuché por primera vez un rumor que llegó a Tren, mi ciudad. Ese rumor contaba que algo estaba aniquilando pueblos enteros, cobijado en la oscuridad de la noche». «¿Qué queréis decir con algo?», interrumpió una voz anónima. «Sí, ¿a qué os referís?», preguntó otro entre el rum-rum de la audiencia. «En cuanto nos dimos cuenta de que los ataques provenían del sur, formamos un equipo de voluntarios y nos adentramos en todos los bosques cercanos para ir al encuentro de aquello que sembraba el terror entre nuestra gente. Y aquello resultó catastrófico». Lord Alkmaar cesó momentáneamente su relato como si el hecho de recordarlo le pesara en el alma. Su rostro expresaba una desesperación e impotencia insondables, y sus ojos perdidos en el infinito el horror que estaba reviviendo. Nadie en la sala osó interrumpir su silencio, esperando a que retomara fuerzas para seguir con la historia. «Estuvimos de cacería 4 días con sus noches. Más de 200 hombres, bien armados y entrenados, seguimos rastros hasta intuir que estábamos cerca por el insoportable hedor, el olor de la misma muerte». Otro murmullo del ensimismado público recorrió la taberna. Alía estaba más preocupada por momentos. No sabía si aquella puesta en escena podía ser la de un cuentacuentos, cuyo objetivo era asustar a los oyentes como si de niños se tratara. Si así era, la reputación de las historias que se contaban en el barril del gigante la tenía de sobra ganada. «Lo primero que sentimos fue un chillido, que penetró en nuestras cabezas hasta hacernos perder el equilibrio», prosiguió. «Todos acabamos retorciéndonos en el suelo y gritando como cerdos que llevan al matadero. Después se hizo un silencio que helaba la sangre. No era un silencio natural, no se oía nada. Ningún animal, grande ni insecto, ni la brisa que mueve las hojas de los árboles. Entonces comenzó el ataque. No podíamos verlo.
Uno de los hombres que estaba junto a mí fue arrebatado hacia las copas de los árboles como si hubieran cobrado vida, para caer a mi lado segundos después, convertido en una estatua de madera seca. Así acabó con casi todos. No paramos de correr y de dar malnobles al aire, con la esperanza de herir a nuestro invisible enemigo. Pero todo esfuerzo fue en vano. Garras que no pudimos ver abrazaron a los hombres y los elevaron hacia las copas para caer como fruta madura, convertidos en grotescas caricaturas de sí mismos, con sus expresiones de terror talladas en una madera convertida en astillas al impactar contra el suelo. Fueron unos minutos interminables de terror, hasta que algo le hizo retirarse. —¿Qué era? —preguntó alguien. —¿Pudisteis verlo? —replicó otro. —¿Qué fue lo que le hizo marchar? Las preguntas se atropellaron en el aire. La gente estaba entusiasmada y aterrorizada por el relato. Alía, no obstante, lo tenía claro. La severidad en el rostro de Lord Almark delataba que cuanto decía era real. «Solo diré dos cosas», prosiguió. «Una, que no sabemos si es una bestia, un demonio o una maldición de los dioses. Y dos, que por algún motivo algo la empuja hacia el norte. Hace 5 jornadas atravesó las fronteras de Sarlan y ya está aquí, en Nakania. Por nuestra parte, mis hombres y yo hemos cabalgado lo más rápido que nos han permitido las monturas, y creo que hemos adelantado a ese demonio. Disfrutad de estos momentos de vino y risas mientras podáis. Lamento ser yo quien tenga que entregaros tan mala nueva. Orad a los dioses para que vuestro rey no me tome por loco y emprenda las medidas necesarias para prevenir sus ataques». Sin más, Lord Almark bajó de la barra y se sentó con sus compañeros de mesa, quienes se mantuvieron en todo momento silentes y con las cabezas agachadas sobre la cena. Todos miraron sin pestañear al joven noble, unos sosteniendo en el aire sus jarras, otros con sus pipas en la boca sin dar una calada, como si el tiempo se hubiese detenido para ellos, observando cómo el conde se sentaba de nuevo para intercambiar susurros con sus hombres. Un silencio inquietante que se prolongó durante unos segundos interminables. «Demos un merecido aplauso al misterioso Lord Almark, conde de Tren, quien nos ha impresionado esta noche con su cuento llamado El demonio de Sarlan. Seguid comiendo y bebiendo, damas y caballeros, que siga corriendo el vino y la cerveza. La siguiente ronda de pintas correrá por cuenta de la casa», gritó el hábil tabernero. Una salva de aplausos y eufóricos aullidos inundó la estancia, esfumando en un segundo la tensión que se paraleaba en el aire. Algunos incluso corearon entre cánticos el nombre del caballero que con su cuento les había mantenido en vilo, pegados a sus taburetes. El gentío se relajó, entregándose de nuevo al placer de la gula y el desenfreno alcohólico, olvidando las advertencias del joven conde. «¿Qué os ha parecido Lord Almark? ¿Deberíamos estar alerta?», susurró Yunisha sin dejar de mirar al grupo de sureños que deglutían su cena, ajenos a las miradas curiosas del resto. «Si es un cuentacuentos o no, lo sabremos mañana, si es que aparece en palacio», respondió Alía en un susurro casi inaudible. «A mí me ha parecido muy convincente». «Oh, vamos, Nazari, ¿acaso no has visto nunca un cuentacuentos?», refunfuñó Yunisha. «Son profesionales de la mentira y el engaño. Lo que hacen se lo toman muy en serio. No es fácil contar una historia y que ésta resulte convincente si no va acompañada de gestos y ademanes que parezcan reales. Más aún si tu objetivo es impresionar a adultos y no a niños. Ellos son los primeros que tienen que creer lo que cuentan si quieren que su público los crea. Y a fe que ese tal Almark ha conseguido su propósito, si pretendía asustarnos a todos». «Reconozco que tienes razón», aceptó Nazari. «No se le puede contar un cuento por igual a un niño que a un adulto». «Zanjemos el tema entonces», respondió Alía agotada. «Reconozco que para ser la primera vez que venimos a esta afamada tasca, las emociones han sido fuertes. No quiero ni pensar qué pasaría si viniésemos aquí todas las...». Un estruendo recorrió la taberna y con él una corriente gélida que estremeció a los presentes. Las voces y cánticos se interrumpieron. Alía dio un respingo. Nazari se abrazó a ella y Yunisha, fiel a su instinto, echó mano al cinto donde guardaba su afilada daga mientras sus sentidos se dirigieron hacia el foco del estruendo. La pesada puerta de entrada se había abierto con tanta violencia que casi se desencajó al golpear la pared de piedra. Tras unos segundos, una negra y descomunal figura penetró desde la oscuridad exterior, agachándose bajo el dintel. Una vez dentro, se mantuvo hierática, observando. Portaba una capa negra que la cubría por completo. Su capucha ancha caía sobre sus hombros como negra melena, proyectando unas sombras que impedían distinguir rostro alguno bajo ella.
Bajo las mangas pudieron ver unos guanteletes de escamas que protegían las manos, y cubierta por la capa llevaba una armadura tan oscura como el azabache, pero lo más inquietante era que en su mano diestra sostenía unas cadenas que salían a la calle, de manera que lo que sujetaban al otro lado no era visible. Aún. Tras avanzar varios pasos, dos engendros salidos de la peor de las pesadillas hicieron su entrada, aumentando el clímax de angustia y pavor hasta lo insoportable. A ambos les costó penetrar en la estancia por el marco de la puerta, pues tenían el tamaño de caballos, tan descomunales como su dueño. Al verlos, Nazari se echó las manos a la boca para ahogar un grito de terror, mientras Yunisha, con un rápido gesto, colocaba su cuerpo frente a Lía, sin apartar la mirada de aquellos seres. Eran dos lobos bicéfalos, de pelaje tan negro como una noche sin luna, que en sus lomos perdían su oscuro color para adquirir un aspecto espinoso y plateado, como si llevaran sobre sus espinazos centenares de espadas afiladas. De las cuencas vacías donde debían estar sus ojos, brillaban unas llamas escarlata que daban a su mirada un aspecto espectral y sobrenatural, alimentado por unas mandíbulas descarnadas que dejaban a la vista una espantosa hilera de colmillos amarillentos, prestos a cerrarse como un cepo ante cualquier gesto de su amo. No puedo creer lo que ven mis ojos, balbuceó Alía con la mirada atrapada en los ojos de aquellos monstruos, en un susurro tan imperceptible que parecía estar rezando. —¿Qué son esas cosas? —preguntó Yunisha desconcertada. —No puedo creerlo —repitió Alía ausente. Existen algunos libros en los que se describe a estas bestias, pero como parte de mitos y leyendas olvidadas. —Bueno, ¿y qué son? —insistió impaciente la guerrera. —Dromwolves. Como si el lugar estuviese vacío, el inquietante extraño caminó en línea recta hacia el centro del local, con pasos tan pesados y metálicos como los de un martillo golpeando un yunque. No hizo esfuerzo alguno al avanzar, pues todos se atropellaron para apartarse de su camino y del de sus guardianes. Hombres, mesas y taburetes se quitaron de en medio y todos buscaron la puerta para huir. Alguien que tenía como animales de compañía a dos bestias tan abominables no podía ser más que un sirviente del Imperio Negro, un esbirro de Drokon. Alía no pudo quitar ojo de aquel extraño hombre, si es que bajo aquella armadura existía hombre alguno, pero tampoco perdió de vista a Yunisha, cada vez más nerviosa. Trató de tranquilizarla asiéndola suavemente del brazo. Las tres habían reconocido la procedencia del repulsivo personaje, y lo único que cabía hacer era mantenerse en silencio en un rincón, sin llamar la atención ni la de sus amenazadores lobos. Al llegar a la barra, hizo un leve gesto con la mano, y los dos Dromwolves se sentaron junto a él, sin dejar de mirar desafiantes a los que permanecían petrificados alrededor. Se quedó quieto, frente al tabernero, quien, sacando arrestos o simplemente por estar tan paralizado como el resto, se mantuvo firme frente a él. —¡Alojamiento! —anunció con una voz cavernosa y potente que resonó en el local como un trueno. Lo siento, caballero, pero... El extraño hizo otro leve gesto y los Dromwolves plantaron sus cuartos delanteros sobre la barra, gruñendo y enseñando sus sanguinolentas fauces, al tiempo que las llamas en las cuencas de sus ojos aumentaban de intensidad. El pobre tabernero cayó de espaldas y se acurrucó en un rincón, aterrorizado. Está bien, caballero —dijo nervioso—. Acompáñeme al piso superior. Allí tengo 20 habitaciones. Supongo que encontraremos a algún inquilino que amablemente le cederá la suya a un servidor del Imperio. El asustado tabernero lo invitó a acompañarlo al piso superior, y el encapuchado, junto con sus engendros negros, lo siguió escaleras arriba, hasta desaparecer de la vista de los mudos testigos. Entonces la gente comenzó a murmurar, temerosa. El número de asistentes se había reducido a la mitad y desvanecido el calor de las chimeneas. No hubo ánimos para seguir cantando, y Alía consideró que ya era suficiente aventura por aquella noche. —Debemos irnos cuanto antes —urgió Yunisha sin dejar de vigilar el hueco de la escalera. —¿Sabéis quién es, verdad? —preguntó Nazari. —Su nombre no lo sé —respondió muy seria la princesa—. Y esos animales son productos aberrantes de una magia negra muy poderosa. Solo se habla de ellos en libros prohibidos que no están al alcance de cualquiera. Pero no hablemos más aquí. Tenéis razón. Debemos retirarnos ya. Mucho he de hablar con mi padre mañana. Hoy lo noté en exceso turbado e inquieto. Pensé que era por Lord Gaynard.
pero puede que el relato de Lord Almark y la presencia de este enlutado y sus abominaciones estén relacionados con su estado. Princesa, doncella y guerrera salieron raudas hacia los establos para recoger de nuevo sus corceles y recorrer veloces el camino de vuelta al palacio. Debían descansar, pues la salida del siguiente sol traería inesperados acontecimientos.